Muy buenas tardes, el Señor les bendiga grandemente. Estamos un día más junto a la congregación Cristo el Buen Pastor para estar compartiendo un tiempo de comunión con Dios, con su pueblo santo y bueno, gozosos siempre de tener este privilegio de sondear en las profundidades de la riqueza, de la sabiduría de Dios y poder contemplar estas maravillas que Dios nos ha dejado por medio de las escrituras para que nosotros andemos en ellas, ¿no? En cada enseñanza. Y bueno, quiero alentar a la gente a que esté orando por este tiempo en el que vamos a estar escuchando la palabra del Señor, que estemos velando por el pueblo de Dios. Es necesario que estemos en un mismo sentir, en un mismo propósito, que es realmente que la iglesia despierte a las verdades del Evangelio, que la iglesia procure con diligencia y con prontitud responder a las demandas de la palabra de Dios. Y bueno, nuestro deseo justamente es el mismo que, que nuestro Señor, ¿no? Que la congregación del pueblo de Dios, a todos aquellos que han sido llamados para estos tiempos, recurramos urgentemente a los brazos de Cristo. Entonces necesitamos, para que esto suceda, proclamar el Evangelio. No va a suceder de otra forma. O sea, no podemos esperar que las crisis como esto del coronavirus o crisis económica o lo que fuera sean las que nos impulse a Cristo, sino todo lo contrario. El Señor dijo que es por medio de la proclamación de la palabra de Dios. Entonces, conociendo que la verdad es, somos libertados. Entonces, es necesario que prediquemos el Evangelio para que la gente tenga la posibilidad justamente de conocer al Dios de la Escritura, pueda conocer la condición en la que se encuentra y ir en pos de la salvación. Amén. Y bueno, durante estos periodos, estos martes, estamos estudiando el libro de Nehemías, un libro que para aquellos que ya estamos introducidos en el pueblo de Dios, aquellos que estamos ya con tiempo, nos anima, nos desafía justamente a tener el carácter que tuvo Nehemías, y ¿por qué no? Sería el carácter que hubo en Cristo, ¿no? Ya que Él es la máxima expresión en cuanto a liderazgo. Pero bueno, vamos a algo inferior, ¿no? Vamos a anemia, sin desacreditar lo que este hombre ha hecho, ¿no? Pero bueno, obviamente uno a veces cuando habla de andar en las mismas pisadas que de Cristo lo ve tan lejano, lo ve tan difícil, y bueno, por ahí nos podemos como comparar a un hombre para no compararnos con nuestro Señor, ¿no? Entonces, bueno, vemos que también Dios usa a hombres comunes, corrientes, como lo somos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, eh, vamos a estar abriendo este tiempo de meditación de la palabra de Dios. Voy a estar saludando a los hermanos de la fe, a Marcelo, a Estela, a cada uno de los que esté conectado, a aquellos que se vayan añadiendo. Siempre lo voy a repetir y no me voy a cansar de esto. La iglesia ha establecido un horario. Es necesario que seamos responsables y no lo hacemos para agradar al hombre, sino que debemos de hacerlo para agradar a Dios. Entonces, ser uno sería, si nosotros procuramos que la iglesia avance, debemos de ser responsables con cada cosa que Dios va proponiendo a través de su iglesia. Entonces, seamos uno, seamos responsables, unámonos al cuerpo de Cristo, prosigamos, recuerden que la iglesia somos todos. Entonces, si alguien falta, la iglesia anda coja, la iglesia anda enferma, hay un faltante. Entonces, seamos responsables en lo que nos respecta a cada uno. Amén. Bueno, entremos en oración. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo que tú nos concedes. Te ruego, bendito Dios, que guardes el depósito, Señor, de mis labios para hablar lo que es conforme a tu santa palabra, Dios mío, que realmente cada palabra puede impactar en los corazones, Dios. Ayúdame a poder realmente, Señor, expresar estas
sabidurías, estos deleites que hay, Señor, en tus escrituras, que pueda el pueblo ser impulsado, Señor, hacia tu propósito, ya que el fin principal del hombre es glorificarte y gozar de ti para siempre, Señor. Por eso, Dios mío, te ruego por un despertar en tu pueblo, Señor. Y lo hacemos, Señor, para la gloria y alabanza de tu nombre, Dios mío. También te pido, Señor, que en este tiempo tú estés supliendo, Señor, como has hecho durante todas las edades, Señor, con tu providencia magnífica, Señor. Estés supliendo cada necesidad de mis hermanos conforme a tu sabiduría, Señor, para que la manifestación de tu poder sea notoria, Señor, en tu pueblo. Y a ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Entonces, para ir justamente acomodándonos en el tema que hoy vamos a tratar de Nehemías. Habíamos estudiado que en el capítulo anterior, el martes anterior, que hubo conflicto dentro del mismo pueblo. Amén. ¿Por qué sucedió ese conflicto? Y vino por tema de yugo desigual. Sería, el pueblo empezó a mezclarse con las mujeres de los pueblos de alrededores, sería el pueblo santo. Y bueno, hay muchos que se habían volcado a los ídolos, empezaron a rendirle culto al hombre y no a Dios, y todo eso generaba conflicto. Pero bueno, Nehemías siempre respondió conforme a como Dios manda, ¿no? Sería él siempre fue un hombre dependiente de Dios, llevó toda oración y eso no va a cambiar, ¿no? Entonces vamos al capítulo 6 y capítulo 7 que vamos a ver hoy. Dice así la palabra de Dios. Cuando Sanbalat, Tobías, Gesén el árabe y nuestros otros enemigos supieron que habíamos terminado de reconstruir las murallas y que se habían tapiado todas sus brechas, aunque aún no habíamos colocado las puertas de madera, me mandaron un mensaje que decía: queremos reunirnos contigo en alguna de las aldeas del campo de Ono. En realidad, lo que ellos querían era hacerme daño. Así que mandé a decirles: no me es posible ir, porque estoy en medio de una gran obra. Si fuera yo a reunirme con ustedes, el trabajo se detendría. Y aunque ellos insistieron hasta 4 veces, mi respuesta fue siempre la misma. Pero Sanbalat insistió una quinta vez y me envió a un criado suyo con una carta abierta, la cual decía: ha llegado a nuestras ciudades el rumor, y Gesén lo confirma, de que los judíos y tú piensan rebelarse y que por eso estás reconstruyendo las murallas de Jerusalén. Según este rumor, tienes la intención de proclamarte rey. Y hasta te has rodeado de profetas para que proclamen en Jerusalén que Judá ya tiene rey. Ten cuidado, porque esto puede llegar a oídos del rey, así que ven a hablar con nosotros para aclarar este asunto. Yo le respondí: esto que dices no es verdad, tú mismo lo has inventado. Y es que nuestros enemigos querían amedrentarnos y desanimarnos para que no termináramos la obra de restauración. Dios mío, fortalece mis manos. Poco después fui a casa de Semaías, el hijo de Delaía y nieto de Megitabel, que estaba encerrado en su casa. Al verme dijo: te aconsejo que vayamos a la casa de Dios y que cerremos las puertas, porque tengo entendido que esta noche tus enemigos vienen a matarte. Pero yo le dije: los hombres como yo no corren a esconderse, y menos en el templo. No por salvar mi vida voy a esconderme. Y es que me di cuenta de que Dios no lo había enviado, sino que hablaba así porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado, para amedrentarme y hacerme pecar, y para que ellos me difamaran y pudieran hablar mal de mí. Dios mío, toma en cuenta lo que Tobías y Sanbalat están haciendo en mi contra, y no te olvides de la profetisa Noadías ni de los otros profetas que intentaron amedrentarme. A pesar de todo, la muralla quedó terminada el día 25 del mes de Elul. Tardamos 52 días. Y cuando nuestros enemigos de los alrededores lo supieron, se llenaron de miedo y humillados reconocieron que en la obra que habíamos hecho, Dios había estado presente, porque por aquellos días se había intensificado el envío de cartas por parte de los jefes de Judá a Tobías y de Tobías a ellos, porque muchos habían vuelto sus aliados,
ya que él era el yerno de Secanías, hijo de Araj, y porque Joanán, su hijo, se había casado con la hija de Mesulán, hijo de Berequías. En mi presencia alababan sus buenas acciones, pero iban a contarle todo lo que yo decía, y Tobías me enviaba cartas intimidatorias. En el capítulo 7, que es bastante largo, dice así: cuando terminamos de reconstruir la muralla y colocamos las puertas, designamos porteros, cantores y levitas. Además escogí a mis hermanos Hanani y a Hananías, hombre recto y temeroso de Dios como ningún otro, que era jefe de la fortaleza de Jerusalén. Y les dije: las puertas de Jerusalén no deben abrirse antes de que el sol caliente. Aunque haya gente que quiera entrar, cierren bien las puertas y corran los cerrojos. Luego, de entre los que vivían en Jerusalén, escogí guardias para que vigilaran por turnos el frente de sus casas. Esta decisión la tomé porque nuestra ciudad estaba muy extendida, pero poco habitada, pues muchas casas todavía no se habían reconstruido. Entonces el Señor me llevó a reunir a los nobles y oficiales y al pueblo en general para que fueran empadronados según su genealogía. Hallé el libro genealógico de los israelitas que habían vuelto antes y allí encontré anotados los siguientes nombres y la lista de la gente que Nabucodonosor había llevado cautiva a Babilonia y que ahora volvían a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Los jefes que volvieron con Zorobabel fueron Josué, Nehemías, Azarías, Raamías, Nahamini, Mardoqueo, Bilsán, Misperet, Bigbai, Nehún, Bana. El número de los israelitas fueron los siguientes: los descendientes de Paros, 2172, de Cefatías, 372, de Arak, 652, de Pahat Moab, que fueron hijos de Josué y de Joab, 2818, de Elad, 1254, de Satu, 845, de Sakai, 770, de Binui, 648, de Bebai, 628, de Agdad, 2122, de Adonicán, 667, de Bigbai, 2067, de Adín, 655, de Ater, hijo de Ezequías, 98, de Jasún, 328, de Besai, 324, de Jarib, 112, de Gabaón, 95, de Belén y de Netofa, 188, de Anatot, 128, de Bet Asmebet, 42, los varones de Kiarat Jeraín, Cafira y Berot, 743, los varones de Rama y de Jeba, 621, los varones de Mica, 122, los varones de Betel y de Jai, 123, los varones del otro Nebo, 52, los descendientes del otro Elam, 1254, los de Harim, 320, de Jericó, 345, de Lot, Hadid y Ono, 721, de Sena, 3930, los sacerdotes, los descendientes de Jedaías, de la familia de Josué, 973, los descendientes de Imer, 1052, de Pashur, 1247, de Harín, 1017, los levitas descendientes de Josué y de Cadmiel, de la familia de Jodavías, 74, los cantores, los descendientes de Asab, 148, los porteros, los descendientes de Salum, de Ater, de Talmón, de Acub, de Hatitá y de Sobai, 138 en total, los sirvientes del templo, los descendientes de Sija, de Jasufá, de Tabaot, de Queros, de Siga, de Padón, de Levana, de Javana, de Salmai, de Jana, de Gidel, de Gahar, de Reaía, de Resín, de Necoda, de Gazán, Usa, Pesach, Besai, Mejunín, Nefusín, Bakkuk, Jacufá, Jarjur, Baslut, Mejida, Jarsa, Barcos, Císara, de Tema, Nesía, Jatifa, los descendientes de los siervos de Salomón, los descendientes de Sotai, los de Seberet, de Perida, de Jala, de Darcón, de Gidel, de Cefatías, de Jatil, de Pokeret,
Hasebayin de Amón, todos los sirvientes del templo y los descendientes del siervo de Salomón, 392. Hubo otros también que volvieron a Jerusalén y que proveían de Tel Melach, de Tel Jarsá, Kerub, Adón e Imer, pero no pudieron demostrar su genealogía ni la de sus padres, ni si eran o no israelitas. Eran descendientes de Delaía, de Tobías, de Necoda. 642 en total, de los sacerdotes de los hijos de Jabaías, de Cos y de Barzilai. Este se casó con una de las hijas de Barzilai, el Galadita, y tomó el nombre de la familia de ella. Estos buscaron en vano el registro de su genealogía y como no lo hallaron fueron excluidos del sacerdocio. Entonces el gobernador les prohibió comer de las cosas sagradas hasta que hubiera un sacerdote que pudiera consultar con el Urim y el Tumim. El total de la comunidad era de 42.360 personas, sin tomar en cuenta los siervos, hombres y mujeres, que sumaban 7.337, entre los cuales había 245 cantores y cantoras. Llevaban 176, 736 caballos, 245 mulas, 435 camellos y 6.720 asnos. Algunos de los jefes de las familias más importantes dieron sus ofrendas para la obra de reconstrucción. El gobernador entregó el tesoro, 1.000 dracmas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. Los jefes de la familia aportaron el tesoro 160 kilos de oro y 1.210 kilos de plata. El resto del pueblo entregó 160 kilos de oro, 1.100 kilos de plata y 67 vestiduras sacerdotales. Los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, partes del pueblo, los sirvientes del templo y el resto de los israelitas habitaron sus respectivas ciudades. Y en el séptimo mes del año todos los israelitas se habían establecido ya en sus ciudades. Bueno, poco trabado en la lectura. Disculpen, pasa que bueno, leo de una tablet y mata un poco la vista. Bueno, qué importante sería para muchos decir, ¿para qué lee tantos nombres? Sería, todo tiene su importancia en la palabra de Dios. Sería, si Dios ha permitido que el Espíritu Santo inspire en las Escrituras, el nombre es porque tiene un significado. A la hora nosotros de estudiar las Escrituras, podemos ir al significado de los hombres, y esos hombres dentro de la historia del pueblo de Israel, ellos han hecho sus hazañas, han hecho su cooperación como para ser registrados en las escrituras. Entonces, bueno, debemos nosotros de honrar justamente esos nombres, nombrarlos, ya que Dios los ha dejado como memoria para nosotros en las escrituras y no tomarlo en cuenta, no tomarlos en cuenta. Bien, bueno, vamos a empezar con el capítulo 6. Entonces dice así: cuando Zambalá, Tobía y Gesén el árabe y nuestros otros enemigos supieron que habíamos terminado de construir las murallas y que habían tapiado todas sus brechas, aunque no habíamos colocado las puertas, me mandaron un mensaje que decía que quería reunirse conmigo en alguna de las aldeas del campo de Ono. Esto es afuera de la ciudad, más o menos un día y medio se tardaba en ir. ¿Y qué pasaba? Sería, la edificación ya estaba terminada. Lo único que faltaba hacer era colocar las puertas. Nosotros podemos ver en el registro de los capítulos anteriores que el enemigo trató de detener de todas maneras la edificación de los muros, y sin embargo nunca tuvo éxito. Nehemías era una persona determinada, era un líder que justamente era dependiente de Dios y pudo llevar a cabo justamente la finalización de la obra. ¿Y qué pasa? El enemigo no había desistido. Todavía faltaba justamente poner las puertas en la ciudad. Es importante el tema de las puertas, ya que eso brindan seguridad. Hay un proverbio en el cual la Biblia nos dice que, bueno, una persona necia es como una ciudad sin puertas. Sería una persona que justamente no ejerce discernimientos comparado a una ciudad amurallada que sería, le falta la puerta. Entonces cualquiera entra. Hay un dicho que dice, hay que ser de mente abierta, y eso es erróneo, ya que
el nosotros tener una mente abierta nos puede llevar justamente a abrazar todo tipo de enseñanzas contrarias a la doctrina bíblica y nos puede llevar justamente a negar justamente nuestra fe. Entonces necesitamos nosotros de escudriñar cada cosa, ¿no? Entonces dice, Tobías, Sanbalat y Gesén le mandaron un comunicado a Nehemías y ellos tenían justamente un propósito. Y Nehemías se da cuenta de eso. Sería, ellos querían dañarlo. Si uno hiere al pastor, como dice en la Biblia, las ovejas se dispersan. Entonces, si uno va en contra del líder y logran que el líder quiebre, que el líder se desanime, todo lo demás se viene abajo también. Entonces, qué importante esto es para nosotros, aquellos que llevamos por ahí el liderazgo en algo o que nos hemos propuesto, así como Nehemías, ¿no? Nehemías era un laico. ¿Qué es un laico? Es una persona que no pertenecía al sacerdocio, ¿eh? O sea, era una persona que no pertenecía a los asuntos religiosos, sino que él era una persona más del pueblo, pero que estaba eh, determinado a honrar a Dios, ¿eh? Y él se hace cargo justamente de una obra. Entonces, Dios puede usar a cualquier hermano, ¿eh? Sería, a veces nosotros esperamos de los líderes, esperamos que el líder haga esto, haga lo otro, y estamos ahí, ¿no? En el tire y afloje, ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no hace lo otro? Y sería, Dios puede usarnos también a nosotros, ¿eh? Es cuestión de determinarnos, es cuestión de pasar tiempo con Dios, es cuestión de ser dependiente de Dios y Dios va a hacer. Entonces, Nehemías le responde, le dice, no me es posible ir porque estoy en medio de una gran obra, si fuera yo a reunirme con usted el trabajo se detendría. Entonces Nehemías sabía que tramaban algo malo contra él, pero también sabía de algo, sería él estaba comprometido con la obra. Y si cuando un líder se compromete con algo, sería, debe terminar, debe finalizar con lo que ha iniciado, ya que a todo líder le corresponde esto, mostrar con el ejemplo cómo se llevan las cosas a cabo, ¿no? Entonces, siempre tiene que haber involucramiento de parte de la persona que lidera y no abandonar la obra, debe de permanecer en la obra más allá de los a ver cómo decir, de lo que el enemigo venga a querer contrarrestar, sería la intimidación o lo que fuera. Sería el líder debe permanecer justamente con mano a la obra, con las manos en el arado y seguir para adelante, ya que él es influencia para los que le siguen. Bien, entonces dice que el enemigo aún insistía, ¿eh? El enemigo insistió 4 hasta 5 veces. Hasta 5 veces insistió, más Nehemías estaba decidido a hacer la obra, llevarla a cabo a la obra. Pero ¿qué pasó? Como les dije hace un ratito, sería el pueblo estaba influenciado ya interiormente, que es lo que vimos en el capítulo anterior. Sería el pueblo se había mezclado con personas que no eran yugo igual, eran yugo desigual, y entonces, bueno, ellos ya estaban influenciados por los enemigos de afuera. Y entonces, como dice en el versículo 6, ha llegado a nuestras ciudades el rumor, y se lo confirma, de que los judíos y tú piensan rebelarse. Sería, eh, el pueblo justamente también cooperaba en tratar de infundir temor, ya que este Zambalat envía una carta abierta. Cuando vos le mandabas a una persona importante una carta, iba sellada, cosa de que solamente la abriera aquel que iba a recibir la carta. Pero esto era una carta abierta, sería cualquiera podía leerla y esto podía generar una difamación. Y el pueblo ya estaba justamente también influenciado con los enemigos y entonces esto sumaba justamente una intimidación aún mayor a Nehemías, que debía de rendir cuenta también. Recordemos que él era un funcionario del rey Artajerjes. Entonces esto podía generarle justamente el fin y que la obra cese para siempre. Entonces empieza la difamación. Dicen de que los judíos y tú piensan rebelarse y por eso estás reconstruyendo la muralla. Según este rumor, tienen la intención de proclamarte rey y te has rodeado de profetas para que proclamen que Judá tiene rey. Ten cuidado
porque puede llegar a oídos de Artajerjes, ¿no? Del rey. Entonces empieza la difamación. Y Nehemías tenía algo en claro, sería como toda persona que está involucrada con Dios y con su obra, sería la persona que es sincera, que sirve a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, y que sabe que el principio y fin principal del hombre es de honrar a Dios, de glorificarlo, tiene en mente algo cuando ejecuta la obra de Dios, honrar a Dios y nada más, no es ni promoverse, no es ni nada de eso. Entonces, Nehemías con esa postura le responde, le dice, esto que tú dices no es verdad, tú lo has inventado. Y agrega, y es que nuestros enemigos querían amedrentarnos y desanimarnos para que no terminamos las obras de restauración. Y Nehemías vuelve a hacer algo, le pide a Dios que lo fortalece. Dice, fortalece mis manos. Entonces Nehemías tenía claro algo, que cada vez de que el enemigo quería arremeter contra él, iba a Dios y pedía fuerza. Nehemías una persona como usted, como yo, ante el intenso ataque del enemigo nos cansamos. Entonces nuestras fuerzas flaquean, pero los que esperan en Jehová recibirán nuevas fuerzas. Entonces Nehemías era esa persona que esperaba en Dios. Y esperar no es quedarse de brazo cruzado, sino justamente es orar y saber que vas a recibir, hermano. Eso era lo que diferenciaba a Nehemías de todos los demás. Eso es un líder. Sería una persona que ora y que sabe que va a recibir. ¿Por qué? Porque pide conforme a la voluntad de Dios. No es que pide para su deleite, ni pide para sus pasiones, ni pide para sí mismo, sino que pide justamente para que el reino de Dios se extienda. Entonces, él sabía de que iba a recibir fuerzas. ¿Y qué hace Nehemías? En el versículo 10 dice que él va a la casa de Semaías, que era un profeta. Y este profeta se había vendido. Y a veces encontramos justamente personas infiltradas dentro de la congregación. Cuando hablo de infiltración no hablo que es una persona que practica brujería o esos tipos de cosas y que se mete de forma secreta a la congregación, sino me refiero a las personas que no son convertidas, que están convencidas nomás de que ellos son cristianos, pero no lo son, sus actitudes lo niegan. Entonces, ¿qué pasa? ¿Entendés? Esas personas te hablan desde su perspectiva, desde sus deleites, sus sueños, de su propio corazón y no desde las escrituras. Entonces, ¿qué pasa esa persona? Por ahí te dice, no, no pasa nada, Dios es bueno, te llevan justamente a enseñanzas que van en contra de la Biblia, en contra de lo que Dios ha establecido en sus escrituras y te quieren hacer trastabillar. Entonces nosotros cada vez que justamente no nos ajustamos a la palabra, vamos a pasar consecuencias. Entonces, Nehemías visita a Semaías y este Semaías le dice, te aconsejo que vayamos a la casa de Dios y que cerremos las puertas porque tengo entendido que esta noche tus enemigos vienen a matarte. Y eso era una mentira. Pero ¿qué hace Nehemías? Le responde, dice, los hombres como yo no corren a esconderse. Nehemías sabía de que ese era un mentiroso, de que esa profecía que le había dicho era una mentira. ¿Por qué? Porque ese profeta o ese falso hermano, esa persona que es contraria a la fe, le dice, vayamos al templo. Y Nehemías entendía algo, Nehemías conocía la Torá, Nehemías conocía la palabra de Dios y sabía que ninguno podía ir al templo de Dios a menos que sea sacerdote y que sea justamente el tiempo en el cual era elegido ese sacerdote para entrar al templo de Dios. Entonces, ¿qué quería este falso maestro, este falso apóstol, este falso hermano? Quería justamente que Nehemías pecara. ¿Para qué? Para desacreditarlo. Y si desacreditaba justamente al líder, todo lo demás se viene abajo. Por eso siempre les digo a los hermanos y los aliento, cuiden su testimonio. ¿Por qué? Porque su testimonio habla de su pastor, de sus otros hermanos, de su iglesia y de cada persona justamente que profesa la fe en Cristo. Entonces debemos de ser celosos a esa hora y más cuando se ejerce el liderazgo, ya que justamente sería a causa del error del líder, pueden ser difamados todos los que van detrás del líder. Entonces Nehemías tenía presente esas cosas, de que él era una persona de influencia, que era una persona que justamente era el motor, por así decirlo,
que llevaba al pueblo a concretar la obra. Nehemías no se desalentó en ningún momento, sino que siempre acudió a Dios y encontró en Dios renuevo, fuerza, esperanza, y encontró justamente, sería que Dios era Dios, sería Nehemías sabía de que Dios lo había mandado a ejecutar una obra y Dios no es hombre para mentir. Bien, entonces dice, versículo 12, y es que me di cuenta de que Dios no lo había enviado, sino que hablaba así porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado para amedrentarme y hacerme pecar y para que ellos me difamaran y pudieran hablar mal de mí. Y vuelve a orar a Dios y le dice, Dios mío, toma en cuenta lo que Tobías y Sanballat están haciendo en mi contra y no te olvides de la profetisa Noadías ni de los otros profetas que intentaron amedrentarme. Sería no solo Semaías lo había insinuado a que peque, sino que había un grupo más de falsos profetas que también, ¿entendés?, lo alentaban a practicar cosas contrarias a la ley de Dios. Y así nos encontramos muchas veces dentro de la iglesia. Encontramos con gente que nos alienta a hacer cosas que son contrarias a la fe. Entonces debemos de discernir justamente qué es lo de Dios, qué viene de parte de Dios y lo que no, para justamente no caer en lazo y en tropiezo. Amén. Bien. Entonces seguimos. Dice, a pesar de todo, la muralla quedó terminada el día 25 del mes de Lud, tardamos 52 días. Entonces, a pesar de toda la batalla, toda la oposición, todo lo que se había levantado, el trabajo se realizó. ¿Por qué? Porque Dios había determinado justamente esto que suceda. Entonces, ahí estaba el siervo de Dios, ahí estaba justamente esa iglesia que prevalece, esa iglesia que prosigue hacia la meta, que no importa cuántas cosas se levanten para detenerlas y su confianza está puesta en Cristo, está puesta en Dios. Entonces, el trabajo se realizó. Y cuando se realizó el trabajo, en el versículo 16 dice, y cuando nuestros enemigos de los alrededores lo supieron, se llenaron de miedo y humillados reconocieron que en la obra que habíamos hecho, Dios había estado presente. Y acá es algo que nosotros debemos de comprender. Sería cuando uno persevera, cuando uno prosigue hacia lo que Dios ha decidido hacer con uno, no importa cuánta oposición, cuántas cosas tengas que pasar, aún difamación o lo que fuera, Dios termina justamente revelándose hacia esas personas y justamente exhibiendo su triunfo y honrando el nombre de la persona también en la cual el trabajo se llevó a cabo, ¿no? Porque todos sabían que Nehemías había triunfado, que Dios había triunfado, todos sabían de que al final la ciudad había sido reconstruida. Y dice que por aquellos días, en el versículo 17, se había intensificado el envío de cartas por parte de los jefes de Judá a Tobías y de Tobías a ellos. Todavía seguía el complot, todavía no es que se terminó el trabajo y ya está, se reconstruyó las murallas y no pasa más nada. No, seguían estando los infiltrados, todavía seguían las intimidaciones, pero no interesó para Nehemías, sino que él supo que la ciudad ya estaba armada y era tiempo ahora de otra cosa más, que el trabajo no había finalizado. Se pudo finalizar la construcción de la ciudad, la reconstrucción, pero se necesitaba algo más que vamos a ver en el versículo 7, en el capítulo 7. Pero bueno, vamos a ir primero al versículo 19 del capítulo 6, que dice, en mi presencia alababan sus buenas acciones, pero iban a contarle todo lo que yo decía, y todavía me enviaba cartas intimidatorias. Entonces, ¿qué pasa? El pueblo alababa justamente las acciones buenas que se habían llevado, pero también estaban ahí medio vendidos con los opositores, ¿bien? Pero bueno, se termina de hacer la reconstrucción del muro, se termina de hacer la reconstrucción de la ciudad, se establecen las puertas y ahora necesitaba justamente
la ciudad un orden. Ahora se necesita justamente establecer un orden. Y Nehemías comprende que su trabajo aún sigue, pero sigue involucrando siempre Nehemías, como lo hemos visto a lo largo de este estudio, o sea, siempre sigue involucrando a más gente. La tarea no es individual, sino la tarea es de todos, ¿no? Como le he dicho al principio, iglesia somos cada persona, no que cada uno somos una iglesia individual, sino que cada persona formamos la iglesia de Cristo. Por eso es necesario acoplarnos, obedecer a Dios, obedecer justamente cuando la iglesia establece un horario, ser fieles a Dios, ser fiel a la iglesia, a la visión que tiene la iglesia, siempre y cuando no sea conforme a la voluntad de Dios, porque siempre es necesario obedecer primero a Dios antes que los hombres, cuando lo de los hombres se oponga a lo de Dios, ¿no? Entonces debemos de comprometernos y bueno, es lo que Nehemías hace. Nehemías empieza a designar en el capítulo 7 a los dirigentes. Él empieza a poner cantores, porteros, levitas que son sacerdotes. Él empieza justamente a distribuir a cada uno una tarea. Y no solamente eso, sino que empieza también a establecer un acomodamiento en la sociedad, ¿no? Cuando recurre a los libros de aquellos que habían vuelto del exilio. Entonces, bueno, él establece un orden en la ciudad, que ahí vemos, primero se informa de aquellos que habían regresado, sería hace, por así decirlo, un censo de la gente que estaba para establecerla a la ciudad. ¿Para qué? No para ver si tenía mucho pueblo para batallar, sino para que realmente sería todas las personas, que es lo que vamos a ver a lo último en los versículos de 70 a 73, que es para adorar a Dios. Nehemías entendía que para que el pueblo gozara justamente de la reconstrucción de la ciudad, pudieran sacar el mayor provecho de lo que Dios había hecho, lo que Dios había permitido, de lo que Dios le había devuelto, por así decirlo, ellos necesitaban adorar a Dios. Nehemías entendía que la única manera de uno gozarse dentro de la iglesia, gozarse dentro del reino de Dios, sería entre su pueblo, es buscar siempre honrar a Dios, buscar siempre adorar a Dios, que ahí es cuando vemos que empiezan a dar de sus tesoros, ¿no? Empiezan a dar provisiones en forma de agradecimiento a Dios. Entonces, nosotros como personas que estamos unidos en un mismo sentir, unidos en un pueblo, debemos de procurar, también sería como acá el libro de Nehemías nos enseña, o sea, debemos procurar adorar a Dios, adorarlos todos juntos. Dice que es bueno que habiten los hermanos todos juntos, y que eso trae bendición. Pero debemos de verdad procurar que el hermano que viene a la iglesia o la persona que está allí adore a Dios, exalte a Dios, pueda rendirle culto a Dios. Debemos todos de cooperar justamente para que podamos de gozar de lo que es un culto, una celebración. Muchas veces decimos que el culto es una celebración, venimos a hacer fiesta a Dios. ¿Y con qué la comparamos la fiesta? Y con canciones más movidas, con gritar, saltar, batir palma, todo eso. Y no es eso, sino el gozarse dentro del pueblo de Dios, es ver cómo cada hermano en verdad tiene aprecio hacia la palabra de Dios, busca justamente saciar esa necesidad de encontrarse con Dios, encontrarse con su Salvador, esa necesidad de limpieza que la tenemos todos, esa necesidad de justamente derramarnos ante Él, ante su presencia, ya que estamos desnudos delante de Él, confesar nuestras faltas, ser santificados, ser limpios, ser cada día más dependiente de Dios, y eso es justamente una fiesta. Es cuando de verdad nosotros comprendemos cómo, y siempre hace hincapié en esto, cumplimos en nuestro propósito, que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Entonces ahí es una fiesta. Eso es una fiesta.
Una fiesta en una iglesia no es que empiecen a tocar trompeta, a saltar y hacer un desorden, un lío, ¿eh? Sino que todo lo contrario, es justamente toda la gente anhelando el momento de la palabra, es deleitándose, sabiendo que la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que va a cumplir el propósito para el cual fue enviada. Y por ahí fue enviada justamente para corregir algo en tu vida, o para alentarte, o vaya a saber para qué Dios, con qué propósito te manda la palabra. Pero es eso, es poner atención justamente a lo sagrado, a lo que realmente importa. Y lo que realmente importa, yo digo, siempre la parte fundamental del culto no es ni la alabanza, ni la parte de la ofrenda, ni la parte del beso final, o sería la parte fundamental del culto. Todo es lindo, pero la parte fundamental es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque justamente es la misma revelación de Dios que Él inspiró a hombre para que nosotros seamos corregidos, para que nosotros seamos instruidos en justicia, para que nosotros seamos realmente, sería perfeccionados a imagen y semejanza de Dios, para que realmente Dios haga de nosotros lo que Él quiere hacer, que Él es conformarnos a Cristo. Ese es el propósito de Dios para nuestra vida, sería eso el plan maravilloso de Dios, que lo he escuchado a muchos evangelistas, a muchos hermanos, sería el único plan maravilloso que existe dentro del cristianismo, es que Dios nos conforme y nos restaura la imagen de Jesucristo. Entonces, para nosotros poder realmente gozarnos de esa manera, debemos de tener una perspectiva mayor de la que tenemos hacia las escrituras y entender, como dice en 2 Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, vemos que el líder en estos 6 capítulos fue alentando justamente al pueblo a reconstruir, a volverse a las sendas antiguas, ¿no? Por decirlo así, sería, porque esa fue la verdad, sería, ellos ya habían habitado, fueron conquistados a causa del pecado, a causa de abrazar las idolatrías, a causa de olvidarse de Dios. Entonces, muchas veces también ha pasado en estos tiempos que la iglesia ha olvidado las escrituras. Volvemos a las escrituras, pero una vez que volvemos, no solamente es que se abra y se predique la palabra de Dios en los púlpitos, sino que la gente tenga la actitud correcta para con el culto. Ese es el trabajo que se debe llevar a cabo después de que la escritura se volvió a establecer dentro de los púlpitos, que es lo que logró el cristianismo en la Reforma. Volvió a que se predique las escrituras, pero no terminó la reforma. La reforma seguía. ¿Cuál era? Justamente que el pueblo tenga el concepto claro en cómo es su actitud para con la palabra de Dios. Entonces, debemos, hermanos, de colaborar todos aquellos que estamos comprometidos en la obra de Dios, ir a esto, que la gente tenga una actitud correcta dentro del templo. Que sepa honrar la palabra de Dios, que sepa después alabar a Dios. Porque cuando usted tiene un correcto concepto de la palabra de Dios, va a alabarlo. Va a alabarlo porque le van a hacer alabanza. No puede suceder otra cosa más que alabar a Dios cuando la palabra aún te confronte, aún te humille. ¿Por qué? Porque es la mano de Dios poderosa y Dios al que humilla, luego lo exalta. Entonces sería una persona que realmente acude a las escrituras, de su corazón van a brotar ríos de agua de vida, va a brotar alabanza, va a brotar gratitud hacia Dios. Entonces ese es mi deseo, eso es avivamiento, es que la obra sería, yo sé que la escritura en muchas iglesias se ha vuelto a abrir la Biblia dentro del templo, pero todavía la gente no tiene la postura que debe de tener. Y mi deseo y mi anhelo y mi oración y mi fervor es para que la gente tenga una perspectiva correcta, una actitud correcta hacia lo que importa.
hacia lo que importa. A veces vamos a cumplir por cumplir nomás, es domingo, hay que ir a la iglesia, hay que cumplir, hay que llevar la ofrenda. Sería nosotros tenemos que ir a la iglesia a honrar la palabra de Dios, a honrarla. Tenemos la libertad en este país, justamente, bueno, ahora no, pero cuando acudíamos a los templos, de escucharlas con total libertad. Se puede seguir escuchando desde estos vivos con libertad la palabra de Dios. Honrémosla, hermano. Honrémosla porque dice, Jesús mismo dijo, aquellos que escudriñan la palabra van a encontrar de Él. Van a encontrarlo a Él porque las escrituras hablan de Él. Entonces, si queremos conocer a Dios, queremos conocer a Cristo, queremos conocer lo que Él hizo por nosotros, lo que está haciendo por nosotros y por lo que hará por nosotros, recurramos a la fuente, recurramos a este océano tan profundo de sabiduría en el cual vamos a quedar exhaustos, vamos a quedar totalmente anonadados, vamos a quedar totalmente cautivados. Una vez utilicé una palabra que lo describe muy bien a esto. Vamos a quedar seducidos. O sea, vamos a perder todo sentido, ya que vamos a estar cautivados en una sola cosa, que es alabar a Dios por lo que Él es. Entonces, hermanos, les invito justamente a que lean nuevamente los capítulos que he leído, que ore a Dios justamente para que se produzca eso. Vamos a volver en algún momento, vamos a volver al templo, vamos a reunirnos, pero ¿qué vamos a hacer, hermano? Vamos a volver, vamos a ganar esta batalla, el Señor ya la ha vencido, vamos a reunirnos en los templos, pero ¿qué vamos a hacer después? ¿Cuál va a ser nuestra actitud? ¿Vamos a volver a lo de antes? No, no volvamos a lo de antes. Vamos con la actitud que es honrar a Dios y su palabra, exaltar la palabra de Dios, ya que en ella está la vida, ya que en ella se encuentra la esperanza del hombre. Nuestra esperanza está en la predicación del Evangelio, porque es la gran comisión. Jesús no nos dijo, vayan a hacer fiesta, vayan a hacer comida, vayan a hacer tal cosa. Él dijo, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, enseñándole todas las cosas. Enseñándole todo. Sería lo que nos tiene que urgir a cada uno de nosotros es conocer las Escrituras para que nosotros podamos vivir de la manera más correcta esta vida, ya que nuestra vida tiene solamente un sentido y ese sentido se encuentra en las Escrituras. No hay otro, no hay otra felicidad que no se encuentre dentro del camino de Dios, dentro del consejo de Dios. Entonces, bueno, ese es el mensaje de estos capítulos justamente de Nehemías, preparándonos para lo que viene. Ya el capítulo 8 lo hemos visto en la primer parte que yo hice de estos estudios, ¿no? Que lo vamos a volver a reiterar. Voy a agregar más cosas, no es que voy a repetir lo mismo. Y vamos a ver justamente, se ha conseguido reconstruir la muralla, se ha conseguido que la ciudad esté preparada, ahora se debe de cuidar eso. Y para poder disfrutarlo debemos tener una actitud correcta. Entonces, quiera Dios que cuando volvamos, para llevarlo a las cuestiones de ahora, quiera Dios que cuando volvamos, porque vamos a volver, muchos hermanos se han vuelto a las Escrituras, la palabra de Dios va a ser predicada, ahora quiera Dios que tengamos cada uno y procuremos que cada uno tengamos la actitud que corresponde para con lo sagrado. Amén. Bendito Dios, Señor, te doy gracias por este tiempo. Te pido, Señor, que tú pongas en cada corazón, Señor, este anhelo que tú tuviste, Señor, de honrar los asuntos sagrados, Señor. Te doy gracias porque sé, Señor, que tú estás obrando, Dios mío, porque la oración del justo puede mucho. La oración que es conforme a tu voluntad, tú la llevas por obra, Señor. Y sé que no soy el único, Dios mío, sino que hay muchos hermanos que están doblando sus rodillas, Señor, que están derramando lágrimas, Señor, para que tu pueblo, Señor, se vuelva a ti de todo corazón, Señor. Para que en verdad, Señor, venga ese avivamiento, Señor, a tu pueblo, para que cumplamos, Señor, con el propósito por el cual tú estableciste tu iglesia, Señor, para que tu nombre sea proclamado a toda nación, a toda lengua, a toda tribu, Señor,
para que tú seas, Señor, proclamado en lo ancho y a lo largo de tu creación, Dios mío. Danos valentía, Señor, danos fuerza para proseguir, Señor, hacia la meta. Mientras esperamos, Dios mío, esa coronación, Señor, que tendremos al regresar tú, Señor, por tu pueblo, Dios mío. Tú has prometido volver por tu iglesia, tú has prometido, Señor, coronarnos de gloria, Dios mío. Y sabemos que todas tus promesas son en ti sí y en ti amén, Señor. Que tú no eres Dios que miente, sino que tú eres un Dios que es verdad, Señor. Tú no eres como los dioses de madera, como los dioses que el hombre se fabrica, sino que tú eres Dios el creador, tú eres Dios la verdad, tú eres Dios el camino, tú eres Dios la vida, tú eres el dador de todo, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque tú has despertado, Señor, en este tiempo un pueblo, un remanente, Señor. Tú siempre, Señor, has tenido a alguien, a un pueblo, Señor, para batallar, para guerrear, para animar, Dios mío. Y confío, Señor, que hay mucho pueblo, Señor. Que hay mucho pueblo, Señor, en este lugar, Señor. Que hay mucho pueblo, Señor, esperando la manifestación de tu poder, Señor. Que hay mucho pueblo que está orando, Señor, esperando ese momento en que tu iglesia, Señor, realmente, Señor, se vuelva a ti de todo corazón. Amado Dios, enséñanos, enséñanos, Señor, por medio de tus escrituras, a llevar por obra cada una de las tareas que hemos de cumplir, Señor. Tú nos has recatado, Señor, para buenas obras, Señor, que has preparado de antemano. Haznos andar en ellas, Señor, porque en eso veremos reflejado tu poder, Señor. Gracias te doy por cada uno, Señor, de los que ha escuchado. Te doy gracias, Señor, por aquellos que lo escucharán luego a este video, Señor. Y te pido, Padre, que tu nombre sea glorificado, Señor, en nosotros. Que tu nombre sea exaltado, Señor, en tu pueblo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos realmente, Padre, a poder cumplir la obra que tú nos mandaste, Señor. Y a ti, y solo a ti, Señor, sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano, doy un saludo así medio rápido a Claudia, Lencina, a la familia Coria. Bueno, un feliz cumpleaños a Walter Ampuero, si no me equivoco, hoy es el cumpleaños del hermano. Así que Claudia, un saludo grande a tu esposo. Saludos a Cari, a su familia, a la familia Álvarez, a Estela, a la familia Luján y bueno, cada uno de los que están escuchando. Y bueno, aquellos que no, por ahí no me aparecen en el nombre. El Señor les bendiga grandemente. En la semana mi esposa va a estar compartiendo una palabra para los jóvenes y para los no tan jóvenes también en la página de Guerreros de Cristo. Así que les animo, estén orando por nosotros, estén orando por el pastor Gabriel Encina para que también ahora cuando vuelva el Señor lo utilice en gran manera. Oren por el siervo López, por cada uno de los hermanos que comparten la palabra. Nosotros necesitamos, tanto como ustedes, las oraciones fieles del pueblo de Dios. Un abrazo grande, bendiciones.